Bien, retornamos y ya con nuestra invitada del día de hoy, Karen Ricardo, una peledeísta de muchos años y también una legisladora muy activa, no solamente en su provincia, sino también en los medios de comunicación. Ella sí hace acto de presencia en los medios de comunicación. Karen, buenos días y bienvenida como siempre. Encantadísima de Buen día, Karen. estar aquí como en casa. Así mismo es. Y siéntase así porque nosotros la sentimos igual. Karen, hay muchos temas en este momento. Alexander quiere que te pregunte sobre el tema de la comunicación. Yo me iba a ir directamente al Congreso, pero vamos a hablar de ese estudio que hace la Asociación la Sociedad Dominicana de Diarios, y donde esa entidad hace señalamientos respecto al manejo de la comunicación desde el Estado, desde el gobierno, y la poca presencia de los funcionarios en los medios. Parece que la mayoría de los funcionarios no están prestos a dar declaraciones o explicaciones sobre los distintos trabajos que se desarrollan en el país. Me gustaría conocer su parecer al respecto. Bueno, yo no soy comunicadora, pero soy representante del pueblo y parte del pueblo. Y es cierto que la población se queja, reclama, que quiere escuchar, que quiere ver, que quiere oír. Ciertamente nosotros lo que, por algún tipo de necesidad, buscamos los avances de este país y las cosas positivas de que agarrarnos en momentos de crisis, pues vemos que hay muchas cosas que valen la pena hablarlas y que no se hablan. Y yo entiendo desde mi ignorancia en el tema que es un descuido de la comunicación, porque si ciertamente hay instituciones que están llamadas para lograr grandes cosas en el país y que no se está viendo, pero hay un personal que está trabajando día y noche y algo está logrando. Entonces yo creo que algo se tiene que mostrar, se tiene que dar la cara siempre, se tiene que explicar a la población. La información es poder, pero es poder para compartirlo, porque ya los tiempos cambiaron. Entonces lo que no podemos dejar es que la desinformación pues sea la que invada la sociedad dominicana y la lleve hasta momentos de incertidumbre y hacia momentos de desesperanza. Yo creo que mostrar lo que se está haciendo y mostrar inclusive las cosas que no han funcionado y qué se va a hacer para modificarlo, pues es válido. La sinceridad es algo muy importante. Yo creo que es una manera diferente, todo ha cambiado la forma de pensar, ha cambiado la forma de aprender, ha cambiado la forma de hacer política, ha cambiado la forma de comunicarse, y que República Dominicana y nuestro gobierno pues también tiene que adaptarse un poquito a dar el frente, a no tener miedo, a decir las cosas como son. Esas son las cosas que más le ha gustado al pueblo dominicano, cuando el presidente ha sido espontáneo y da una respuesta, o cuando en un discurso dice lo que el pueblo quiere oír, porque el pueblo merece escuchar los comentarios de situaciones que nos tienen afectado a todos y a todas. Bueno, Karen, aunque decía que eres una ignorante en el tema, parece que no, porque... No, porque puede ser que sea una estrategia, puede que expertos internacionales pues puedan decir cómo sería lo correcto, y yo no estudié esa carrera ni pretendo, o sea, ahora lo que hay que yo ver, trabajo Karen, y yo escucho lo que están abajo también. Son los resultados, también porque puede ser el mayor experto en este caso, que el gobierno lo tiene, pero si los resultados no son los esperados, entonces hay que revisarlo. Ahora, humildemente yo trato de decir lo que pienso, lo que siento, y por eso cuando voy a la cama de noche duermo tranquila, porque no trato de guardar. Con mucha prudencia trato de decir realmente lo que estoy pensando, porque el pueblo tiene que saber. Uno no es una medallita de oro. En Santo Domingo Este, que gracias a papá Dios me quieren, me adoran, me apoyan, pero se quejan también, porque quisieran tener la legisladora ahí, pero los legisladores tenemos funciones y también tenemos que cumplirlo. Dividir nuestro día, nuestro tiempo no es fácil, pero también hay que explicárselo a la población. Y sufrimos de todo, sufrimos también chantaje en todos los grados. O sea, yo creo que lo importante es tú dar la cara y no tener miedo. Cuando tú sabes lo que estás haciendo, pues decirlo de frente y asumir las consecuencias. Karen, la oposición está muy activa
y la oposición entiende como que ya está bueno del golpe morado. Mientras hay quienes hablan de promueven la reelección, otros promueven a Leonel. En el PLD hay una fuerte división. Ya en la Cámara de Diputados se está hablando de una probable repostulación de Danilo. Mire, no se está hablando de eso. Y lo de fuerte, ¿qué le digo? O sea, es lo mismo que hemos tenido siempre. Algunos tenemos simpatizantes preferidos, otros nos manejamos un poquito más imparcial, pero sobre todo yo creo que hay algo que nos unifica y es que todos estamos conscientes que no estamos dispuestos a sacrificar nuestra marca que es el PLD. En este momento está débil, en este momento las críticas como que nos han envuelto, las situaciones dolorosas que han estado pasando en torno a miembros de nuestro partido, pues nos han hecho flaquear el accionar, se pudiera decir, en estos días. Pero real y efectivamente lo que estamos trabajando día a día es para tener una marca más fuerte, que tenga más participación de mujeres, que tenga más participación de jóvenes, que tenga más participación de ciudadanos y ciudadanas que digan que quieren hacerlo bien hecho como lo estamos haciendo muchos. Sí, Karen, tú eres abogada y a la vez política, congresista, por 3 periodos ya consecutivos. Sí, El tiempo avanza, hermana. Así es. Ya recuerdo yo esa primera campaña de Karen Ricardo. Pero mencionas la crisis que está viviendo el PLD en cuanto a imagen y los conflictos internos que, aunque ustedes lo manejan, no dejan de provocar laceraciones importantes a lo interno de esa organización política. Y el PLD se ha visto afectado por confrontaciones de mucho peso político en los últimos tiempos. Pero la actuación de algunos funcionarios del gobierno también incide de manera indirecta o directa en ese Partido de la Liberación Dominicana. El último hecho ocurrido es lo de la ONSA y el manejo que las autoridades le han dado al caso de ese terrible asesinato del catedrático Junior Ramírez, un miembro del Partido Revolucionario Moderno, porque también él estaba metido en política. Me gustaría conocer de Karen Ricardo, ahora la abogada, cuál es su parecer, qué usted piensa de cómo el Ministerio Público ha manejado este caso, cómo lo valora usted. Mire, como abogada, el procedimiento que se está haciendo, yo pudiera decir, está correcto o está incorrecto, pero los pasos que se han dado, pues han sido lo que se han tenido que dar. ¿Qué quisiéramos nosotros? Pues más información, más prueba, o en el manejo más prudencia hasta que se determine si real y efectivamente el caso es tal cual se tenía. Yo entiendo que fue una información muy rápida y al mismo tiempo muy fácil de buscar el punto de información correcta. Por ejemplo, usted decir, es como la muerte está paga. Sí, lo mataron, pero lo mataron por tal cosa. O sea, la muerte no tiene justificación, ni para lo legal, ni para lo moral. Tiene justificación. Y como el muerto no se puede defender, también lo que sí sabíamos es que había aparecido y que había sido asesinado. Entonces, la investigación de arrojar por qué el hecho de muerte debió esperarse tener toda la información correcta para dar esa rueda de prensa y explicar cuál fue la vía por la que se cometió ese hecho. Y no estar ahora mismo como con una situación que se dude, que la sociedad dominicana esté dudando. Pero está dudando por lo lastimoso del hecho. Está dudando porque ya tenemos varios meses sufriendo. Tenemos varios meses sufriendo de las miserias humanas en las que nosotros estamos cayendo como dominicanos y dominicanas. Y te puedo decir que para mí este hecho fue una gota más para que me duela el corazón. Pero el primero que me destrozó va a ser difícil que yo lo olvide, que fue el del sacerdote con el niño. Sí. ¿Y qué ha pasado con ese caso? Y la sociedad dominicana no está preguntándose qué ha pasado con ese caso.
y no es comparar ni velar, pero no podemos tener muertos ni podemos tener culpables preferidos. Yo creo que las miserias que estamos viviendo como personas ahora mismo es lo que tenemos que llamarnos a la reflexión. Y el caso de la niña, de Emily. O sea, ¿qué está pasando? O no el eran caso políticos. del arquitecto que O el se caso asesinó él exactamente, mismo. o el caso del arquitecto por un chantaje, por una manipulación, por también una crisis moral o de corrupción. Pero no solamente son casos políticos los que estamos viendo que han llegado hasta ese punto. Aunque ¿Entiendes? los políticos Y son los que más impactan, los por políticos supuesto. son los que más impactan, pero tú quieres que te impacte más a que una persona que se supone que está para predicar la humildad, la vida, la esperanza, y que además de que viva con un menor de edad, lo asesine cuando lo chantajea para publicar la relación que tienen de años. O sea, ¿tú quieres un caso más horrendo que ese? El de Emily, pero que lo mató a puñaladas el sacerdote. O sea, y tú dices, Dios mío, ¿y hasta dónde va a llegar la sociedad dominicana? O sea, no es un caso, son varios casos que estamos viviendo en los últimos meses que nos tienen aterrorizados y que ya tiene que parar. Y no te voy a decir la violencia de género. Estos feminicidios que ya no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que es mucha presión, pero es un tiempo de que la República Dominicana está tocando fondo. Y debe tocar fondo con estas crisis que estamos viviendo de moral. La situación no es solamente un político o una política. Nosotros como ciudadanos tenemos que ser garantes y protectores y denunciar. Y denunciar hasta los que denuncian, que usted sabe que lo están haciendo mal hecho. Karen, sin embargo, ustedes comentaban hace un momento de situaciones que no escapan. Lo que pasa es que aquí el chantaje, la manipulación muchas veces se celebra y se premia. Ese sí es bueno. Ese sí es malo, quítelo, presidente. Y se le premia a esas personas. Eso es un modo vivendi. Hacer bulto, hacer fanfarria. Y desde arriba hace años y años que hay una clase que se dedica a eso y eso se premia. Y hay otra clase que ya coge micrófonos y dice, y yo voy a decir lo que está pasando en tal lugar. Y también hay que mandarle su cheque para que no digan, no hablen mal de ti. Y en un momento determinado digan, eso sí funciona. No sé, no conozco esa institución. Entonces, nosotros no vamos a llamar ahora engaño. Ahora vamos a querer poner a uno como un santo y otro como un demonio. Es que la situación está delicada. Pero hay una La situación está delicada. Pero hay una diferencia, Karen, porque en este caso, por ejemplo, ese que se dio en Onza, hay una combinación de sangre con corrupción. Y si bien es cierto que la vida humana está por encima de todo, pero la sociedad ha asumido como uno de los valores fundamentales de este momento la lucha contra la corrupción. Y entonces se pudiera pensar, porque nosotros lo hemos dicho aquí, lo que estaba pasando en la ONSA se venía denunciando desde que subió este gobierno, que ahí había una banda de sicarios operando aquí nos lo dijo Franklin García Fermín, que en el 2013 nos decía él que Diario Libre publicó un reportaje en ese sentido. Después Juan Ubiere hizo una denuncia en ese sentido. Después su director de la ONSA cae preso por sicariato. O sea, hay una combinación de dos cosas que la sociedad, que para la sociedad son intolerables. Un deterioro y un descuido también. Un descuido. Porque si había una denuncia, ¿por qué no se procedió? Bueno, habían varias denuncias. ¿Por qué no se procedió? Y un hecho, ¿Por qué el Ministerio Público no lo investigó? ¿O la denuncia fue algo? No. O sea, se supone que debe dársele un seguimiento. Sí. ¿Hasta qué punto Juan Ubiere lo anunció por medio de comunicación o fue a la fiscalía y puso la denuncia? O sea, ¿hasta dónde? Pero independientemente, un medio de comunicación también tiene la fe pública para que si comenta sobre una institución, pues puede el Ministerio Público también investigar. Accionar, claro. Sí. Son situaciones que están pasando que nos duelen a todos y que nos preocupan a todos, no solamente a la oposición, todo lo contrario. Yo creo que los que estamos ahora un poquito más al frente de la cosa pública en esta oportunidad
aunque son casos que ya hemos visto en otras oportunidades, pero también nos apena y nos avergüenza, porque ya eso no puede seguir pasando en la República Dominicana. Lo que pasaba hace 20, 30 años, 15 años, 18 años, 27 años, 35 años, no puede seguir pasando en la República Dominicana. Entonces muchas cosas sí las hemos modernizado, le hemos transparentado, han cambiado y eso va a seguir. Sí. El descuido y el desorden en la justicia va a seguir. Bueno, en los últimos tiempos eso ha sido terrible. El Ministerio Público muy cuestionado, pero el Ministerio Público sigue intacto, dirigido por la misma cabeza. O sea, que yo creo que sí va a seguir. Porque la manera en que se opera, la manera en que se manejan los temas es la misma porque la cabeza es la misma. Y entonces, si la cabeza es la misma, no creo que las cosas vayan a cambiar mucho. Karen, y en el PLD hay otro conflicto importante, no sé si conflicto, pero sí ideas distintas respecto a un mismo tema, otra vez primarias abiertas o cerradas, una discusión que ha sabe de eso. extrapolado, o sea, toda la sociedad dominicana de algún modo el tema lo quiso tomar y analizar. La oposición, el bloque opositor presentó una posición frente al tema de las primarias abiertas o cerradas y de hecho muchos juristas importantes han explicado la razón por la cual no pueden ser primarias abiertas simultáneas porque es inconstitucional, tal cual lo advirtió la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral habló del tema, Participación Ciudadana, Finjus, y por ahí sigo con una serie de instituciones donde están allí encabezadas por muchos juristas, expertos incluso en el área. Me gustaría conocer el parecer de la legisladora, de Karen Ricardo, pero también de la militante del PLD. Mire, son muchos los sentimientos encontrados con este tema porque llevamos tanto tiempo trabajando el mismo que no nos queremos perder en la explicación. Una cosa es la que nosotros queremos, la que idealizamos, y otra cosa es la que se puede. Y más cuando tú tienes la experiencia de saber de que no es tan sencillo como prender un bombillo. Es muy bueno tú decir de aquí, no, porque si tú la haces abierta, entonces el derecho que tienen los compañeros de elegir a su propio miembro del partido. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 2.7 millones de miembros. ¿Y cuánto sacan las elecciones para su candidato presidencial, para hacer gobierno? Prácticamente lo mismo. Entonces usted no sabe al final de cuentas quién está votando por el PLD y quién no. Quién está votando por usted y quién no. ¿Qué es lo que ha estado pasando en las últimas elecciones internas del PLD? Primero le ha dolido a un lado, luego le ha dolido a otro y luego no ha dolido a todos. Para una elección del Comité Central, solo último ya. Eso fue lo último. Nosotros tuvimos muertos en unas elecciones internas, algo inimaginable en el Partido de la Liberación Dominicana. En un proceso hecho, se habla de que fue un funcionario que mandó a matar a quien murió. Entonces, real y efectivamente, no hay un solo partido ahora mismo que se sienta cómodo de manejar unas elecciones internas con los padrones que tienen. Y te voy a explicar los padrones que están depositados en la Junta. Te lo voy a decir de manera general, porque te dije 2.700.000, pero tiene su piquito. 2.701.000, 2 millones el PRD, 2 millones y algo el PRM, 1 millón y pico el Partido Reformista. Te hablé de 4, faltan 22. De los 22, el que menos tiene algunos 500, 600.000 miembros depositados. Yo creo que tú estás exagerando. Bueno, estás exagerando bastante. Si tú lo sumas, si tú le pones como quiera, que cada uno de los 22 tiene 200.000 depositados en la Junta y no es así, y no tiene 200.000, estamos dando 22 millones de votantes, o no de votantes, de miembros de los partidos políticos. ¿Cuántos millones tenemos de habitantes? ¿Pero cuántos realmente de electores? 7.265.000 teníamos. Ahora tendremos algunos más para el 2020. ¿Quiere decir que por eso se puede violar la ley, la Constitución? No es un tema de ley. O sea, no es un tema de violar la ley. El problema... Le estoy explicando, por eso le dije que tengo que hacer una explicación de lo que tenemos para que usted pueda entender mi punto de vista. Entonces,
usted tiene que la Junta Central Electoral solamente 7 millones y pico de electores. Sí, exacto. Eso quiere decir que viene siendo o el 30% o menos del 30% real de cada partido, los que pudieran ser miembros de los partidos políticos. Nosotros estamos a menos de 3 años de unas elecciones. Tenemos que tener mínimamente un año los precandidatos, ya que usted sepa los candidatos quiénes son. Los padrones de los partidos, ninguno de los partidos, hasta el PRM, la oposición, está construyendo ahora un nuevo padrón, que lo veo muy correcto. Abinader dijo que había que darle un lapso de tiempo. Él solicitaba de 6 meses a un año para restablecer y restaurar los padrones de los partidos. Lo veo correcto. Ellos están haciendo un padrón y si su padrón va a tener 50,000 pues, o 60,000 o 30,000, lo que es excelente, porque serían unas elecciones donde la decisión le compete cada vez a ellos. Así mismo. Pero todos los demás partidos van a hacer lo mismo. El partido que está en el gobierno, que es el que maneja más influencia económica por muchísimas razones que usted la mencionó hace un rato, tiene el tiempo y la disponibilidad para hacer lo mismo. Debería. La población dominicana que tendría que registrarse en un padrón, o estudia, o trabaja, o tiene algo que hacer en horarios de la mañana, ¿a qué hora se va a inscribir? ¿Lo va a hacer de manera virtual? Por eso llegamos a 2.700.000, porque alguien se sentaba en una computadora a pasar información y se llenó a 2.700.000 y de repente ahí yo encuentro que no hay ninguno de mis equipos de los que trabajan conmigo, ni de mis familiares. O sea que ¿qué padrón fue que se llenó ahí? Porque entonces, no quiero quedarme ahí. Quiere decir que el PLD, usted entiende que no está en capacidad de tener un padrón electoral. Pues no está en capacidad de ser partido, entonces. Nosotros planteamos lo siguiente, y es la posición que hemos defendido independientemente de que salió de circulación, por darle prioridad al partido que yo pertenezco y a que decida la cúpula del partido, como llama nuestros estatutos. Y como la mayor cantidad de legisladores es del PLD, pues yo no tengo decisión, porque le corresponde a la cúpula del partido. Y dice que la Junta Central Electoral se le iba a entregar el padrón, como tiene los demás padrones, tenía un plazo de 6 meses para entregarle a todos los partidos el padrón de todos los que coinciden y que en 3 meses el partido pudiera decir, este sí es miembro nuestro, porque los partidos algo y dejar los otros perdidos. Y eso haría que los partidos pues bajen una cantidad impresionante y solamente se quede con la membresía que realmente el padrón. Que es exactamente. Pero esa no es la posición que pasó. Entonces, como esa no es la posición que pasó, la cúpula de los partidos pues tienen la decisión. En este caso se le pasó al PLD, que es el que tiene mayor cantidad de miembros dentro del Congreso Nacional para votar por una ley de partidos políticos. Cuando yo trabajé el informe en la comisión que yo presidí, yo dejé ese punto porque no había forma de ponerse de acuerdo, los 26 partidos políticos. Yo dejé ese punto en que los partidos tomaban la decisión. Y cuando pasó, eso debería de ser. Perfecto, así era que lo decía, eso debería de ser, pero yo viví en carne propia que eso no debe ser. Porque ¿por qué yo no pude reclamar el empate técnico donde yo gané y dijeron que había que hacerlo de nuevo? Porque como es la decisión de los partidos, según su estatuto, como es la decisión de ellos, si va a ser por encuesta o va a ser señalado por el dedo, va a ser reservándoselo, entonces estoy trabajando en base a lo mismo, a la violación del derecho del que es miembro de un partido político. Y el Tribunal Superior Electoral y esas cosas no se van a poder hacer. Claro que se va a poder hacer porque la ley le va a decir que ellos son los que toman las decisiones. Que es el gran organismo, que es el comité político, que es la cúpula del partido, quien tiene que definir cuando hay un tranque o cuando hay una situación. Entonces, pudiéramos terminar la ley de partidos políticos dejándolo así, ya te lo terminamos y yo no hay problema. Pero estamos lo mismo. ¿Por dónde? No, yo te estoy poniendo un ejemplo. Por el distrito. ¿Será por la provincia de Santo Domingo? Eso es un ejemplo, eso es una pregunta de ejemplo. Tú que aspiras senadora por Santo Domingo, suponiendo que venga Juan Pérez de Nueva York con una bolsa de dinero y se inscriba y te aplaste como candidato, ¿podrás tú hacer algún reclamo? No va a poder. ¿Sabes por qué? Porque, y eso nos lo han explicado varios juristas constitucionalistas aquí, en la medida en que el padrón tienen derecho, en que el padrón de la Junta es el padrón para
los procesos internos, todo el que esté en el padrón es parte del proceso. Y puede venir un Juan Pérez de allá de Nueva York con una bolsa no, lo que se ha planteado o cualquiera. es un ejemplo válido, pero lo que se ha planteado no es así. O sea, lo que se ha planteado... pero eso es lo constitucional. Sí, pero no, porque lo que usted tiene es derecho realmente a elegir y ser elegido. Pero en este caso se dejaría abierto, pero va a votar realmente quien quiere votar. Pero los candidatos son los que ha avalado el partido, sus precandidatos. No el que acaba de llegar. Para usted ser precandidato por un partido, dentro de la ley que se ha preparado, la anterior, entonces, y sigue igual, usted ley, tiene que tener 5 años siendo miembro de ese partido. Entonces esa ley, en esa zona política. Hay una contradicción. Pero muy grande, hay una contradicción linda, muy grande. porque si el padrón, será el padrón de la Junta, todo el que esté en ese padrón tiene más de 5 años en ese padrón. Pero no va a aparecer en una boleta para votar por esa persona. Es que a la hora y punto, y eso no lo explicó un abogado constitucional. Juan Freddy, sí, él lo explicó un abogado constitucional. Sí, no, pero que además eso es, porque la ley tiene que ser igual para todos. O sea, ahí no se puede... Pero usted va a votar por una boleta ya preelaborada, usted no va a votar. Imagínese que usted vaya a votar y se va a encontrar en la boleta, o sea, no, va a haber una preselección de los partidos políticos de quienes son sus precandidatos. Claro que sí, pero yo puedo ir e inscribirme. No, pero no inscribirse porque usted... coartar. Claro que sí, no, claro que sí, eso está estipulado. Lo que van a hacer abierto... Y de hecho, es por enredar más la cabulla, porque hay partidos políticos que lo han hecho anteriormente. Hecho, en el mundo solamente 3 países en el mundo entero tienen lo de las primarias abiertas y han tenido serias dificultades. Pero el PRD trabajaba con primarias abiertas. El PRD trabajaba con primarias abiertas. Y el PRD está en contra y ahora Miguel se desdice por un tema que sabemos. ¿Y dónde está el PRD, Karen? ¿Dónde está el PRD? Desbaratado. Ahí partido en 8 pedazos, destrozado producto de eso mismo. Pero Karen, yo no me quiero detener ahí. Pero eso es lo que no se quiere. Esa es la parte que se ve del problema. ¿Qué es lo que se analiza? Y ya gente quizás más experto en el tema político, la pregunta que se hacen es justamente ¿qué es lo que realmente se quiere? Con esto de primarias abiertas o cerradas, sabemos que es inconstitucional las primarias abiertas. Por lo tanto, de la única manera que se pudieran aprobar las primarias abiertas es cambiando la Constitución de la República, reformando la Constitución de la República, porque de lo contrario no pudieran haber primarias abiertas. Y se habla de que justamente eso es lo que se quiere, llegar allí a tocar la Carta Magna, la Constitución, para de paso quitarle el transitorio y que Danilo pueda ser habilitado para ser candidato en el 20. Me gustaría saber qué piensa al respecto de ese análisis que hacen algunos políticos. Mire, eso es como querer complicársela porque sin necesidad. Tú eres legisladora. O sea, para modificar la Constitución, usted no tiene que crear una crisis como la que está ahora mismo de que si van a ser abiertos o van a ser cerradas. O sea, si se quisiera modificar, claro, porque estamos ahora mismo esperando un resultado. Muchos juristas dicen, porque el tema de constitucional es de interpretación, muchos juristas dicen inclusive que ese párrafo es anticonstitucional. O sea, que tú quitarlo, no quitarlo, modificar la Constitución, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. O sea, una cosa es el presidente de la República y otra cosa es la democracia interna de los partidos políticos. Obligatoriamente, los partidos tienen que ponerse de acuerdo para elegir su candidato. Si no, sabe que es a perder que van. Y el PLD tiene claro de lo que quiere hace mucho tiempo, que quiere ganar. Y como quiere ganar obligatoriamente, por más enemiguitos que seamos, tenemos que darle un abrazo y tenemos que hacer amiguitos y tenemos que buscar la manera. Yo no estoy diciendo eso, yo le estoy diciendo, respondiendo un poco la pregunta de la fantasía que yo entiendo que usted está planteando, de que para que sean abiertas las primarias, o sea, una cosa no tiene que ver con la otra. Ahora bien, los miembros de los partidos políticos, los que somos legisladores, alcaldes, regidores, los que hemos vivido la crisis de ir a los intermedios y vernos sometidos
a este escrutinio que luego vale la pena ni que te cuenten las actas, ni que se pierdan, porque tú sabes el desorden que está viviendo. Somos los que queremos salvar el tema de las elecciones internas, que es otra cosa diferente a lo que usted está planteando. O sea, no tiene que ver la reelección con las elecciones internas, porque para que sea decidido... No es con las elecciones internas, es con la Constitución. Pero para modificar la Constitución, para modificar la Constitución solamente hay que modificarla y punto, en caso que se quisiera. No, pero eso es una manera y ahora mismo, de llegar a ella para sin nada, tener que... no vamos a fantasear de más. O sea, no. En este momento no se ha hablado. Lo que ha hecho el PLD, porque tuvimos un recorrido donde visitamos todos los líderes de los partidos y visitamos los dos grandes líderes de nuestro partido. Y lo que ha hecho el PLD es pedir una comisión de juristas, de constitucionalistas que interpreten. Yo digo, bueno, pero muchos han estado interpretando, o es que esos que eligió el comité político van a hacer lo que van a dar el veredicto. Ahora, pues perfecto, Karen, y ya eso es un problema de la cúpula de mi partido. Lo que decida la cúpula de mi partido, Lindsay, mi querida amiga, es lo que yo voy a asumir, porque los estatutos de los cuales yo me inscribí y juré defender, y a lo que juré someterme, dicen que las grandes decisiones, me guste o no me guste, como no me han gustado muchas, depende de la cúpula de mi partido, que el comité político. Karen, o sea, que ese problema no es el que estamos viviendo ahora mismo, lo que estamos abajo. Karen, ese no es el problema no es ese. Karen, vamos o sea a suponer... que si la cúpula del partido, o sea, el comité político decide... Dice que es cerrada porque no se puede, pues cerrada, pero entonces tenemos que provocar una situación para que el padrón o se limpie o se inicie de nuevo, o para que la Junta pueda depurar los padrones. Pero una pregunta, Karen, pero en el caso hipotético, algo tienen que hacer los partidos políticos, no estar ahí de floreteo nada más, ¿no? Karen, en el caso hipotético que esa cúpula de su partido y que esos 5 juristas, vamos a suponer que esos 5 juristas digan las primarias abiertas son constitucionales y su partido someta eso al Congreso, usted que es una legisladora veterana, el PLD completo no tiene cómo pasar eso porque la Constitución dice que todo lo relativo a las leyes electorales son especiales y por consiguiente se necesita una mayoría calificada. Ahora, ¿tiene el PLD, a no ser que el PLD pretenda hacer lo mismo que se hizo para la reforma constitucional, solo se podría aprobar de esa forma una reforma de ese tipo? Entonces, en ese caso pasaría algo que yo no quisiera que pase, y algo que muchas personas quisieran que siga pasando, y es que no se tenga una ley de partidos políticos en la República Dominicana, que pueda garantizar la transparencia y la democracia interna, el respeto a usted ser miembro y hacer una carrera política. Entonces va a ser difícil así. ¿Cómo será que participaremos en unos procesos internos? Bueno, pues si no es de dedo, sentarnos a esperar, ser bendecidos por ese dedo, o entonces decir, ¿voy a arriesgar mi vida o no la voy a arriesgar para estar en un puesto de elección? O sea, ¿hasta qué punto que una persona vaya a votar y que encuentre su muerte por ir a favorecer a una persona en una elección interna sería algo que tendremos que llamar una reflexión? Entonces, si eso es así, una reflexión, ¿estaría dispuesto o cree usted que el PLD debe de enfrentar a todo el bloque opositor, a todas las organizaciones, entidades de la sociedad civil y no que han explicado y que todos ellos tienen una posición clara frente a las primarias abiertas que son inconstitucionales? O sea, el PLD tiene que seguir enfrascado es que es un tema en de esto interpretación y así como los partidos políticos, pero discúlpeme, el PLD es un partido de los 26. Así como los partidos políticos tienen y han tenido el derecho de decir cuál es la forma como quisieran participar, el PLD tiene también el derecho de decir cuál es la forma que tienen que participar. ¿Y no debería el PLD sumarse a la mayoría? ¿Pero por qué? ¿Algún otro partido se ha sumado a mayoría? No, cada partido ha dicho cómo quiere que se participe. Si es la mayoría, perfecto, pero si es la minoría, tiene el derecho. Usted no puede decirme a mí, porque es un tema de derecho, de que yo tenga que sumarme a la mayoría. No sino la cúpula, porque los PLDistas, la mayoría están de acuerdo con primarias cerradas. Pero de eso se trata. Los dirigentes del PLD mismo. De eso se trata, que para que salga un resultado, los primeros que tienen que ponerse de acuerdo es la cúpula del partido. Y recuerde que el partido debe estar unido.
porque si no, la propuesta no va a pasar como quiera. Entonces, es una decisión del comité político que va a salir unificada y la decisión del PLD. Si los demás bloques tumban esa posición, entonces va a haber un tranque y hay que buscarle una salida. Y ya ahí se determinará. Ahora, lo que nosotros necesitamos es una ley de partidos políticos que garantice el derecho a los demás. Pero si se va a dejar igual que como está, estaremos logrando una ley que nos diga cómo usted se inscribe en un partido, qué tiempo usted puede durar en el partido, Bueno, algunas cositas, pero no lo decir fundamental. que la ley de partidos depende del PLD. La Corte Constitucional de España la semana pasada falló. Lo que a todos afecta solo puede ser decidido por todos. Gracias a Karen Excelente. Ricardo, miembro del Partido de la Liberación Dominicana y del Comité Central de esa organización política, legisladora al Congreso de la República. A ustedes, amigos, también las gracias por el favor de seguirnos cada día. Saludo a Carolina, doña Ani y a todos los amigos y amigas, tuyo, que te a mis fans, y de esos que son ya parte de mí, parte de nosotros, porque tienen nombres y apellidos, todas esas personas. Para todos ustedes, un feliz día. Mañana estaremos, como siempre, tempranito, porque Soriano va a llegar temprano mañana. Feliz resto del día. Con Dios delante.